Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Cordial saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a otro día de devocional en casa. Este es un espacio para que juntos leamos la palabra del Señor, oremos y profundicemos en el mensaje del Señor para nuestras vidas. Mi nombre es Natalie Morales y hoy voy a estar dirigiendo este tiempo devocional. Antes de comenzar, te quiero recordar que puedes interactuar con nosotros en la cajita de comentarios y que este espacio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. No permitas que el día a día se te vaya sin reflexionar en la palabra, sin alimentarte en la verdad de Dios para tu vida, sin alabarlo, sin adorarlo. Así que te invito a que tengas un tiempo de adoración y un tiempo a solas de intimidad con el Señor. Bueno, para profundizar ya en el texto que nos corresponde el día de hoy, aprovechemos que hoy es viernes y repasemos qué fue lo que aprendimos esta semana en cada uno de los días. Si lograste darte cuenta, hay un tema conductor que nos dirigió toda la semana y es el Espíritu Santo. Aprendimos cómo el Espíritu Santo nos capacita de diferentes formas. Por ejemplo, el día lunes aprendimos que el Espíritu Santo es el que nos da vida, porque vive en nosotros. El día martes aprendimos que el Espíritu Santo es el Consolador y quien nos convence de pecado, justicia y verdad. El miércoles aprendimos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es quien intercede por nosotros con gemidos que ni siquiera pueden decirse con palabras. El día de ayer aprendimos que el Espíritu Santo nos capacita para anunciar las buenas nuevas de la libertad. Y el día de hoy vamos a aprender algo también muy especial del Espíritu Santo. Así que te invito a que leamos juntos el verso de hoy que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el verso 8. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Podemos ver que hay una promesa, y es que recibiremos poder a través del Espíritu Santo, pero también hay un mandato de ser testigos de Jesús. Entonces piensa en eso mientras escuchas la siguiente canción y ya volvemos para desarrollar nuestro devocional en la sigla Casa. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, entrando nuevamente en este tiempo de confesión, en el texto que acabamos de leer, Hechos 1:8, entonces quisiera que pudiéramos hacer un breve contexto de qué nos está hablando el autor. El autor del libro de Hechos es Lucas. Él era médico de profesión y también un excelente investigador. Él investigó toda la vida de Jesús y está plasmada en el libro que lleva su nombre, Lucas, pero también en el libro de Hechos nos habla lo que sucedió después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús y la historia de la primera iglesia.
Específicamente en este texto, para este momento de confesión, quisiera que nos centráramos en una palabra, y es en el mandato que tiene el texto de ser testigos de Dios, de Cristo. ¿Qué significa ser testigo? Una definición encontrada en el diccionario sobre la palabra testigo es aquella persona que presencia un suceso, un acontecimiento y que está en capacidad de volverlo a relatar. En este sentido, nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo. Y quisiera preguntarte, ¿qué has presenciado de Jesús? Yo creo que este tiempo devocional es para que reflexionemos y profundicemos en la palabra. Y te quiero invitar a que pienses a lo largo de tu vida, de toda tu historia, ¿qué has presenciado de Cristo? ¿Has presenciado su amor, misericordia, salvación, restauración de tu corazón, perdón, corrección, disciplina? ¿Qué has presenciado de Jesús? Y esto nos lleva a la segunda pregunta, y es ¿cómo estamos testificando esto? Mis hermanos, cuando yo pienso en esto, a mí me parece que es demasiado profundo, porque en todo contexto donde nosotros nos encontremos, el Señor nos está llamando a testificar, y no puedes testificar de aquel que tú no conoces. Entonces es un llamado también a conocer y a profundizar de Cristo. Y podemos encontrar un sinnúmero de características del carácter o de atributos del carácter de Cristo en las Escrituras. Por ejemplo, sabemos que era manso y humilde. Sabemos también que su deseo era hacer la voluntad del Padre, que hablaba en espíritu y verdad. Y nosotros estamos llamados a testificar de Él en el trabajo, con nuestros hijos, en la iglesia, en la forma como resolvemos los conflictos, en la forma como nos relacionamos con aquellas personas que de pronto no nos agradan mucho, en la forma como enfrentamos el fracaso, pero también como enfrentamos el éxito y las victorias. Entonces quisiera que pudieras profundizar en esto y tengamos un momento de adoración, de confesión. Señor, en este momento te damos muchas gracias por tu palabra y por la oportunidad de aprender más de ti. Señor, queremos confesar que en nuestra vida hemos sido testigos, hemos presenciado tu amor, tu verdad, hemos presenciado tu perdón, tu restauración, que nos escogiste sin nosotros merecerlo. Hemos presenciado, Señor, que has sido bueno, justo, soberano y bondadoso con nuestras vidas, Señor. Aún en la corrección y en la disciplina, la has hecho porque nos amas y porque nos consideras tus hijos. Confesamos, Señor, que somos testigos de tu amor y de tu bondad. Somos testigos de tu plan redentor, Señor. Y también queremos confesar que en el día a día, en los diferentes contextos en los que estamos, olvidamos esto, Señor. Muchas veces nos impacientamos porque estamos llenos de nosotros mismos, reaccionamos con violencia, con chisme, con crítica, con queja. Y todo esto, Señor, te ofende a ti. Y queremos confesar, Señor, que no hemos sido testigos de Cristo. Te pedimos pues perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para
como un perfume a tus pies. Entrando a nuestro momento de adoración, leamos nuevamente el verso. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos que en este verso hay una promesa y hay un mandato. Para este tiempo de adoración, enfoquémonos en la promesa. El Señor nos hace un mandato, pero Él no nos deja solos, porque Él sabe que por nosotros mismos nosotros no somos capaces de generar un buen fruto. Entonces el Señor, previo a esto, nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Dice que recibiremos poder para. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Y quisiera que pudiéramos utilizar este tiempo de adoración precisamente para que en oración adoremos al Señor por esto que hemos aprendido hoy, pero también por todo lo demás que hemos aprendido del Espíritu Santo durante la semana. Como lo dijimos al principio, hemos aprendido que el Espíritu da vida, que nos consuela, nos convence de pecado, intercede por nosotros, nos capacita para compartir las buenas nuevas de la paz. Entonces, utilicemos este espacio para orar. Así que oremos. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia y bondad tú no nos has dejado solos ni desprovistos ni a la deriva. Tu Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos has capacitado. Y en el contexto de este verso, Jesús le decía a sus discípulos, pero ustedes no van a estar solos. Ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y muchas gracias, Señor, porque siglos después, hoy tu iglesia, tu pueblo, podemos decir que tu Espíritu nos guía, que tu Espíritu vive en nosotros, que tu Espíritu guía a tu iglesia. Te adoramos, Señor, porque tú has sido bueno y porque vives en cada uno de nosotros. Que hayas decidido hacer morada en nuestros corazones solamente nos lleva a inclinarnos delante de ti y a adorarte, a postrarnos, Señor, porque no merecemos esto. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tú me guías sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Entrando en nuestro momento de súplica, continuamos analizando este texto en Hechos 1, verso 8, donde el Señor nos dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros recibiremos poder para ser sus testigos. En ese entonces, en Judea, en Jerusalén, que era la capital de Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. Analicemos un poquito también qué implica ser testigo. El original de esta palabra en griego significa mártir. De pronto, el contexto que más tenemos nosotros de un testigo es en un juicio, cuando llevan a una persona que ha presenciado una situación y que debe testificar ante un juez y ante otras personas acerca de lo que sucedió. Muchas veces ellos sufren amenazas y hay temor.
Lo mismo sucede con el Evangelio. Y creo que por eso la palabra la palabra en original se refiere a mártir, porque cuando nosotros somos testigos de Jesús en un mundo que no le conoce, en un mundo que cada vez abraza más otras enseñanzas y desliga menos la verdad de la palabra de Dios para la familia, para la persona, para el día a día, es muy común que cuando tú defiendes el Evangelio, cuando eres testigo de Cristo, sufras rechazo, burlas, desprecios, despido de tu trabajo, bullying o como lo quieras llamar. Y puede que tú lo hayas vivido. Yo lo he vivido en diferentes contextos. Y yo quisiera que supliquemos al Señor por aquellos misioneros que se están enfrentando a estas situaciones, pero también por ti y por mí, porque nos enfrentamos a un mundo y como el mismo Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que supliquemos por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios que se enfrenta a eso y pidámosle al Señor por esto. Así que te invito a que oremos nuevamente. Señor, tú nos das una promesa, nos das un mandato y este mandato conlleva un sufrimiento para nosotros. Ningún sufrimiento de este mundo se compara con las glorias y los deleites de estar a tu lado, del mundo venidero contigo, Señor. Pero también somos conscientes que en este mundo hay dolor, hay tristeza y que el reflejarte a ti, el mostrarte a ti, el decir no haré tal cosa, no participaré de un chiste vulgar, no entraré a un lugar donde no se honra tu nombre, Señor, implica el rechazo de un grupo de amigos, de compañeros de trabajo, Señor, y hay tristeza para nuestro corazón, Señor. En este momento yo quiero suplicarte por tu pueblo, por tu iglesia que se enfrenta a persecución, que se enfrenta a burlas, que nos enfrentamos a desprecio, a rechazo, por los misioneros que en su campo de trabajo también se están enfrentando con todo esto. Yo te quiero suplicar, Señor, para que tú nos fortalezcas, nos llenes de ti, para que la confianza en ti esté cada vez más firme y nos sucumbamos a las tentaciones o a los deleites del mundo. Guarda a tu pueblo, Señor. Te ruego que guardes a los jóvenes que en las universidades se están enfrentando a presiones, Señor, que llegan a la universidad, que llegan a conseguir una pareja y se olvidan de las enseñanzas que estaban en sus corazones desde niños, Señor, porque sucumben a las presiones del mundo. Te quiero rogar, Señor, por aquellos jóvenes que fueron levantados en la iglesia, en la verdad de tu palabra, Señor, y que hoy decidieron dirigirse a abrazar otros caminos, Señor. Te quiero suplicar por los padres que se encuentran cansados, por los padres que se encuentran fatigados, Señor, por vivir situaciones como estas con sus hijos, Señor. Quiero rogarte por tu pueblo, por aquellas personas que están en las selvas, en otros países, predicando y llevando la verdad de tu palabra y que también se enfrentan al desánimo, Señor, por ser testigos tuyos, por ser testigos de la verdad. Te suplico, Señor, que nos animes, que nos fortalezcas y que coloques nuestros ojos en ti y en la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración.
Para terminar este tiempo devocional, en este momento de acción de gracias, a mí se me ocurren 3 acciones que podemos llevar a cabo para agradecer lo que hemos aprendido hoy. La primera es que puedas profundizar en qué significa ser testigo de Cristo, qué implicaciones tienes. Por ejemplo, cuando te veas tentado a difundir un chisme de una persona, inmediatamente recordar que tú eres testigo de Cristo, eres imagen de Cristo ante los demás. Por ejemplo, a un chico que lo invitan a celebrar una despedida de solteros en un lugar que no honra a Dios, piense si debe entrar o no, cómo honra a Cristo si está en este lugar o si mejor prefiere no hacerlo, cómo testifica de la verdad de Jesús. Para los adolescentes, los estudiantes universitarios que se abren a un mundo y que quieren probar muchas cosas y que quieren vivir nuevas experiencias, piensen cómo son testigos de Cristo en ese entorno en el que se encuentran. Lo segundo es que podamos profundizar en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo vamos a testificar de aquel que no conocemos? Su carácter, sus atributos, quién es Él. Estas lecturas de la palabra nos están ayudando mucho en esto. Pero también puedes buscar recursos, literatura que te ayude a profundizar de Cristo. Literatura de sana doctrina. Y lo tercero es que también cómo podemos apoyar diferentes obras misioneras, ¿cierto? A diferentes grupos o personas que hacen misiones y cómo tú también eres un misionero, eres un testigo de Cristo en el lugar donde te encuentras. Estas son algunas acciones que te pueden ocurrir más a ti al estudiar este verso. Entonces terminemos con una oración. Te agradezco por haber compartido este espacio con nosotros. Si este material fue de edificación para tu vida, lo puedes compartir y recuerda interactuar en la cajita de comentarios y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Terminemos en oración. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos que tú nos das un mandato, pero no nos dejas desprovisto. Nos has dado el Espíritu Santo, quien nos da poder para ser testigos en todos los ámbitos en los que nos encontramos, en todas las tareas o entornos en los que tú nos colocas. Antes, Señor, de pensar en cómo me agrado a mí mismo, en mi orgullo, en mi deseo de venganza, cómo testifico de ti en las diferentes circunstancias, cómo te muestro a ti, porque somos pueblo escogido, nación santa, separados para ti. Graba esta verdad en nuestros corazones, Señor. Enamóranos de ti, permítenos conocerte más, profundizar más de ti, que haya un anhelo ferviente en nuestro corazón por entenderte, comprenderte, conocerte, Señor. También te pido, Padre Santo, que bendigas, protejas, guardes y que nos permitas pensar en diferentes formas de apoyar a los grupos misioneros que están en otras ciudades o dentro de la ciudad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.